sección de exhortaciones prácticas que el apóstol Pablo comenzó a partir del capítulo 12. Ahora estamos llegando, mis hermanos, después de una serie de exhortaciones, por llamarlo de esa manera, generales. Estamos llegando a una parte donde Pablo va a atender asuntos muy concretos que al parecer se estaban dando dentro de la iglesia de Roma y que estaban amenazando con resultar en daño para la misma iglesia. Mire, en estos primeros 3 versos del capítulo 14, Pablo va a introducirnos a este tema, a esta problemática que se estaba dando, y nos va a decir de qué se trataba. Así que le voy a pedir que tenga ahí abierta su Biblia. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Mire, lo primero, mis hermanos, que tenemos que hacer, obviamente, es identificar a los involucrados en este asunto. Ahora, por un lado, Pablo llama a unos los débiles en la fe, ahí en 14.1, los débiles en la fe. Por otro lado estaban lo que también Pablo llama los fuertes, entendemos fuertes en la fe, en el capítulo 15, verso 1, los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Ahora, en base al uso que Pablo le da a estos términos a lo largo del pasaje, mis hermanos, nosotros podemos llegar a afirmar que aquí no se está hablando de que unos tenían más fe que otros. No se refiere aquí Pablo a la cantidad de fe, a la fortaleza de la fe. Aquí, mis hermanos, se está hablando más bien de una cierta madurez en la libertad que Cristo da a la vida del creyente. Una cierta madurez que se refleja a través de cómo vivían un grupo de hermanos, los fuertes en la fe, su libertad en Cristo. Y cómo otros, que eran más inmaduros, no vivían totalmente libres. Mire, los fuertes en la fe era el grupo de hermanos probablemente gentiles que habían entendido que al estar en Cristo no tenían ninguna obligación ya de guardar la ley judía. Ahora, Pablo esto lo ha explicado en su sección doctrinal que ya se predicó anteriormente, ¿sí? Estos hermanos entendían que no tenían ninguna obligación de guardar la ley judía y de hecho ningún otro tipo de ley que les obligara a vivir su vida cristiana de forma legalista, atados a listas de qué sí hacer y de qué no hacer. Los débiles, por otro lado, los débiles en la fe, eran los que pensaban que precisamente su fe no les permitía hacer ciertas cosas que los otros sí hacían. Estos muy probablemente eran judíos y también muy probablemente eran la minoría. La exhortación de Pablo es a recibir a los débiles, a recibir a los débiles. La palabra que se usa en el manuscrito griego y que aquí se traduce por recibir, conlleva la idea de recibir o aceptar dentro de una sociedad, recibir o aceptar dentro de una casa o dentro de un círculo de amistad. Parece, mis hermanos, que el grupo de los maduros, el grupo de los gentiles que se habían desligado ya de la ley, no terminaban de recibir dentro de esa amistad, dentro de ese amor cristiano, a los judíos, que todavía se reservaban de muchas cosas y los estaban despreciando, los estaban haciendo a un lado.
Ahora, Pablo también describe la interacción anómala que tenía esta iglesia. Los fuertes o maduros comían de todo y menospreciaban a los que eran menos maduros. Y los débiles o inmaduros en la fe no comían de todo, pero sí que se dedicaban a juzgar a los que sí lo hacían. Así que ya me imagino a los hermanos gentiles más maduros en esa libertad que Cristo nos ha dado, que se sentaban a la mesa y pues comían de todo lo que ahí se servía, incluyendo alimentos que para los judíos, usted sabe, que para los judíos eran tenidos por inmundos, por prohibidos, seguramente porque era parte del menú que en aquellos tiempos se comía, la carne de cerdo, obviamente. Tal vez para los gentiles comerse un taco de carnitas pues era algo muy delicioso, pero para los judíos eso era algo abominable. Sin embargo, los gentiles lo disfrutaban y parece que eso no les daba ningún problema. Ahora, por supuesto, mis hermanos, por supuesto, en estas reuniones los que no comían eran menospreciados, no solamente porque no comieran, ¿sí? Seguramente en la reunión pues ellos se abstenían de tomar de aquellos alimentos, estarían ahí sentados, pero no solamente era eso, créame, no solamente era eso, sino que además ellos se escandalizaban y dejaban notar su molestia, y criticaban y juzgaban a los que sí comían. Ahora yo sé, mis hermanos, que este escenario que nos plantea aquí Pablo no existe hoy en día como lo fue en aquellos tiempos del siglo I, porque en aquellos tiempos, mis hermanos, hubo un asunto único de que dos culturas totalmente diferentes, por un lado la cultura judía y por otro lado todos los paganos o los gentiles, de pronto se encontraron en el mismo grupo, bajo el mismo techo, de manera abrupta, y cómo iban a convivir. Bueno, eso hoy en día ya no se da. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que de alguna manera, aunque nos parezca un tanto raro o increíble, el legalismo que ha existido siempre, y por supuesto hoy en día continúa existiendo, hace que esta exhortación de Pablo sea pertinente también para nuestros tiempos. Y déjenme dar algunos ejemplos de lo que hablamos cuando nos referimos al legalismo. Son ejemplos muy comunes. Mire, por ejemplo, hay hermanos que piensan que uno debería vestirse o no hacerlo de ciertas maneras. Hay iglesias donde usted sabe, a las mujeres no se les permite entrar si van con un pantalón. Tienen que ir obligatoriamente de falda o de vestido. No se les permite entrar si van maquilladas. Hace algunos años, aquí en la congregación había alguien que me llamó la atención. No fue un consejo, realmente me llamó la atención, porque cuando me paraba a predicar no usaba corbata. Y sí me dijo, como pastor tienes que usar corbata. O en algún otro momento, otra persona me sugirió amablemente que no usara ropa de mezclilla, porque no iba con la posición de pastor que ocupamos. Cosas que sí debes hacer, cosas que no debes hacer. Es un asunto legalista. Déjenme darle otro ejemplo. Hay quienes piensan, y un ejemplo tal vez cercano a nosotros, hay quienes piensan que el templo aún es un lugar sagrado, casi como si fuera el templo de Jerusalén. De manera que no está bien saludarse dentro del templo. Bueno, hoy en día esto ya no ocurre, de hecho nosotros les exhortamos a que se saluden,
Pero créame que hace años eso fue motivo de discusión. ¿Deberíamos saludarnos o no dentro del templo? Cuando éramos muchachos, éramos jóvenes, se nos invitó a otras iglesias a convivir con otras uniones de jóvenes, bautistas también, y yo me acuerdo por lo menos de una ocasión, y me acuerdo porque fue algo muy remarcado, que cuando llegamos a aquella congregación se nos llamó aparte y se nos dijo, se nos advirtió que una vez dentro del santuario no podíamos hablar, no podíamos caminar fuerte porque ese ruido estaba prohibido. No podíamos hacer ningún tipo de ruido dentro del santuario. Bueno, mis hermanos, yo creo que el legalismo ha sobrevivido a lo largo de los años. Y hay hermanos que aún viven observando reglas como si observaran la misma ley de Moisés. Y por supuesto estarían dispuestos a apedrearte si pudieran hacerlo, si no guardas sus reglas. Sin embargo, sabemos, mis hermanos, que hemos sido llamados a libertad por medio de Cristo. Pablo, no obstante, en este texto que vamos a considerar hoy, pues no le da la razón a nadie, al menos no lo hace de una forma clara o contundente, aunque él mismo se llega a considerar como de los fuertes o los maduros, ahí en 5.1. Pero sí, en cambio, mis hermanos, va a exhortar a ambos grupos a tener una conducta correcta entre ellos, pues tanto unos como otros pertenecen a un solo Señor, que es Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, es lo que va a ser, por decirlo de esa manera, la forma, el centro de la exhortación que va Pablo a llevar a cabo durante todo este pasaje, que es muy grande y que nos vamos a abocar solamente a comentar tal vez algunas partes sobresalientes que nos permitan entender el pasaje en sí. Mire, en los versos 4 al 9, el apóstol Pablo presenta el primer argumento de su exhortación y lo va a hacer en forma de una pregunta que luego él mismo va a contestar y va a desarrollar. Este era el método rabínico que se utilizaba en aquel tiempo, instruir a través de preguntas que después el mismo maestro contestaba y desarrollaba. Dice el apóstol Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, yo creo que usted ya se dio cuenta que la pregunta con la que inicia Pablo en sí misma conlleva ya una respuesta. Se lo quiero leer, esta pregunta de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Ahora, Pablo aquí utiliza un lenguaje muy particular para plantear su pregunta. Pues mire, comenzando por la palabra que se traduce aquí por criado o por sirviente, mis hermanos, esta palabra se utiliza para designar a un criado doméstico, es decir, alguien que en aquellos tiempos vivía en la misma casa de sus amos y era alguien de mucha confianza, y en cierto grado se podía pensar que era parte de la misma familia. Ahora imaginen
dice Pablo, porque esto es lo que él quiere decir. Imaginen, dice Pablo, que ustedes son invitados a comer a la casa de este señor. Y por algo que a ustedes no les gustó, respecto a la servidumbre, a lo mejor cómo iba vestido el criado, o acerca del servicio que te estaba dando, pues tú te molestas y criticas al criado y lo juzgas y lo regañas. Pero la pregunta es, ¿qué derecho tienes tú de hacer eso? No es tu criado. El único que le puede llamar la atención y que si quiere lo puede despedir es su propio amo, no tú. Ahora yo creo, mis hermanos, que el ejemplo que pone aquí Pablo es muy claro y sin duda aplica perfectamente como exhortación a los que dentro de la iglesia juzgan a sus hermanos que hacen cosas con las que ellos pues puede que no estén de acuerdo. O también puede usarse este ejemplo y exhortación para aquellos que menosprecian a los que se abstienen de hacer esto o aquello. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero tú, ¿por qué lo juzgas? No es tu criado. Quien lo puede juzgar únicamente es el Señor. Ahora, mis hermanos, aquí el asunto de la comida es algo que a mí me llama mucho la atención, es interesante. Ya sabemos que a lo largo de la historia bíblica ha habido diversas disposiciones de parte del Señor al respecto de los alimentos. Y a mí me da la impresión que para algunos eso causa cierta confusión, y yo creo que en el tiempo del apóstol Pablo esto estaba sucediendo. Mire, déjeme darle un ejemplo. Al principio de la creación, el hombre no comía carne. ¿Sabía usted eso? Bueno, yo espero que sí, porque ya lo predicamos en alguna otra ocasión. El hombre, cuando fue creado por Dios, no comía carne. Es más, incluso los animales que ahora son carnívoros, en un comienzo no lo eran. Eso dice la narración bíblica. Sin embargo, después del diluvio, Dios permitió al hombre comer de todo animal. Y le dijo, no solamente la hierba del campo, los árboles te van a hacer de alimento, también todo animal, de la tierra, las aves del cielo, los peces, de todo ello puedes comer. Pero pasó el tiempo, y cuando nos encontramos al Señor con su pueblo allá en el monte Sinaí, cuando Él les dio la ley, bueno, pues en esa ley había una lista de animales de los cuales ellos no podían comer. Y no lo podían hacer, mis hermanos, porque esta era una manera de distinguir a Israel como un pueblo santo en medio de todas las demás naciones. Así que Dios les dio algunas estipulaciones de lo que debían comer y lo que no, de cómo debían vestirse y cómo no, de cómo debían realizar sus rituales religiosos y cómo no. Y esto era una forma de distinguirlos de todas las demás naciones. Pasaron 2000 años y cuando el Señor Jesús vino al mundo, marcó una nueva pauta al respecto de la comida. Marcos 7:18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, más adelante, esto mismo le fue confirmado a Pedro por una voz que venía del cielo
en aquella visión que él tuvo de un lienzo que tenía animales inmundos para los judíos, y se le había dicho: Pedro, pues mata lo que hay allí, cómetelo. Y Pedro no quería, pero aquella voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Ahora, mis hermanos, a mí me parece interesante que la Escritura le dé un seguimiento a esto de los alimentos. Pero al parecer, creo que la Escritura hace eso porque la comida tuvo y aún tiene peso en la manera en cómo los creyentes se consideran a sí mismos dependiendo de lo que comen. Ahora, déjeme decirle como un dato curioso, que en la Escritura no solamente encontramos cuestiones de lo que se comía en el inicio de la creación, durante la ley, cuando Cristo vino, ahora que estaba Pablo, sino incluso de los tiempos futuros que estamos viviendo hoy en día. Allá en 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo también escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuche esto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿No se le hace interesante que la Biblia hable tanto de los alimentos? Ya hemos hecho una predicación al respecto de estas cosas, mis hermanos, búsquela, está por allá en el canal de YouTube. Pero vale la pena decir que hoy en día, cumpliéndose esto que el apóstol Pablo dice, y todavía falta, pero parte de esto, mis hermanos, que han salido muchas modas respecto a la manera de alimentarse, muchas corrientes que se han vuelto casi una especie de sectas, como algunos veganos y vegetarianos, que tienen un montón de ideas absurdas respecto de los alimentos que Dios nos ha dado para provecho de nuestro cuerpo. Y ya comenté yo en una predicación anterior, tuve la oportunidad de platicar con una persona vegana que me presentaba sus argumentos allá en línea, allá en la red, argumentos totalmente absurdos de por qué ellos no comen carne, por qué no toman leche, por ejemplo. Ahora, mis hermanos, tal vez se pregunten, ¿por qué le explico todo esto? Bueno, lo hago porque la Escritura realmente contiene muchas pautas y enseñanzas que cuando se desconocen hace que algunos continúen viviendo en una cierta esclavitud de reglas, de leyes y de modas. Pero ¿qué realmente dice la Biblia? Es necesario saber. En la libertad que Cristo nos dio podemos comer todo, porque por ese alimento que tomamos agradecemos a Dios siempre. Sin embargo, mis hermanos, volviendo a nuestro texto, saber todas estas cosas no nos da derecho para despreciar a los hermanos que aún consideran esto como válido, el hecho de tener normas, reglas. Por el contrario, debemos saber que tanto ellos como nosotros siempre debemos tener en mente un solo propósito: hacer todo para el Señor, todo para el Señor. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, dice Pablo. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora es interesante, mis hermanos, a mí me parece interesante notar que Pablo comienza hablando de juzgar al criado ajeno. ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Por qué juzgas al criado ajeno?
Pero termina diciendo que a final de cuentas todos los cristianos somos criados del Señor. Todos somos sus criados, sus siervos. A Él le pertenecemos, tanto en la vida como en la muerte. Y eso debería inspirarnos aún más a tener temor de juzgar a nuestros hermanos o de menospreciarlos. Porque tanto ellos como nosotros somos criados del mismo Señor. Esto, mis hermanos, es la primera parte del argumento de Pablo, ¿sí? Tanto seas fuerte en la fe como seas débil en la fe, no importa, eres criado del Señor. Y no puedes juzgar a tu hermano, que también es criado del Señor. Ahora Pablo va a pasar a la segunda parte de su argumentación, y de igual manera que la anterior lo hace con otra pregunta, que después también contesta y desarrolla. Dice en el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no hagamos tropezar a otros. Ahora, mis hermanos, Pablo aquí vuelve a la enseñanza bíblica de que todo juicio solo corresponde al Señor, no a los hombres, ni siquiera a los cristianos. Pero Pablo está refiriéndose aquí, mis hermanos, a un cierto tipo de juicio. Cuando hablamos, o cuando Pablo habla aquí de juzgar, se está hablando de asumir un papel que no nos corresponde, el de declarar un juicio sobre nuestros hermanos respecto a su servicio a Dios. Ahora, ponga atención aquí, no quiero que pierda de vista este contexto. Respecto a la manera en que ellos honran a Dios, aún en su inmadurez, pero lo hacen de corazón. Acerca de eso tú no puedes juzgar nada. Ahora, yo aclaro esto, mis hermanos, porque hay quienes confunden esta idea de no juzgar, prohibido juzgar, con la idea que el mismo Pablo presenta en otras partes de la Escritura, donde él dice que sí se debe juzgar. Cuando no discernimos entre una y otra cosa, a veces terminamos diciendo barbaridades. Mire, 1 Corintios capítulo 6, dice Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo está hablando aquí de algunos cristianos que habían tenido algún pleito por algún asunto que era fácil de arreglar como cristianos, y si no podían arreglarlo con algún cristiano maduro que les ayudara a resolverlo. Algún asunto material, a lo mejor algún pleito por algunas tierras, por algunos animales. Pero en lugar de eso, ellos iban con el juez y a su hermano cristiano lo demandaban con el juez. Pablo dice, ustedes deben juzgar ese tipo de cosas. Allá en 1 Corintios 5:2, Pablo dice, hablando de otro asunto, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Un hombre que cometía adulterio a la vista de toda la iglesia y nadie decía nada. Y Pablo dice, ¿qué les pasa? Ustedes debieron haber juzgado eso. Así que, como no lo hicieron ustedes, lo voy a tener que hacer yo. Quiten a ese hombre de la congregación, porque yo ya lo he juzgado. Mis hermanos, en estos dos casos que acabo de mencionar, los creyentes no solamente pueden, sino que deben juzgar estos asuntos. Ahora, debemos decir que la palabra juzgar, crima,
significa discernir. Y en estos casos los creyentes pueden y deben discernir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es conveniente de lo que no es conveniente. Ellos deben saber distinguir y juzgar el pecado dentro de la iglesia y confrontarlo. Esto es lo que la Escritura dice que los cristianos deberían hacer. Allá en Gálatas capítulo 6, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿por qué le explico también todo esto? Porque en algunas ocasiones, mis hermanos, a mí me lo han dicho, cuando llamamos a algún hermano para confrontarle porque anda en pecado. En alguna ocasión alguien me dijo: ¿y tú por qué me juzgas? La Biblia dice que está prohibido que tú me juzgues. Bueno, obviamente siempre hay quien cita la Biblia cuando le conviene, pero la cita mal. Por eso es necesario, mis hermanos, que expliquemos estas cosas. Debemos saber discernir y juzgar lo que es inconveniente y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que es malo. También debemos confrontar el pecado de nuestros hermanos, exhortarles, corregirlos, pero lo que no debemos juzgar es su servicio delante de Dios. No podemos juzgar la manera en que ellos están honrando a Dios, aunque nos parezca tal vez que no es inadecuado o que no nos gusta. Mire, mientras no haya un asunto pecaminoso, no hay razón para que usted juzgue o menosprecie a su hermano por la manera en que él honra, sirve, alaba a Dios. Yo he escuchado a algunos que dicen: es que no me gustó hoy cómo dirigió fulano, yo creo que lo deberían quitar. No me gustó cómo cantó el coro hoy, yo creo que mejor ya ni deberían cantar. La predicación estuvo aburrida, no me gustó, yo creo que deberían tocarle una campanita al pastor para que ya se baje. Lo han dicho en algún momento. Bueno, debe saber que no puede usted erigirse como juez de estas cosas. Al final, el único ante quien daremos cuentas todos es delante del Señor, quien además es el único que tiene autoridad para juzgar a la iglesia sobre estas cosas. Ahora, mis hermanos, yo de verdad deseo que usted tome muy en cuenta todo esto, y le voy a decir por qué. Porque yo sé que aún hay en nuestra congregación algunos que parece que todavía disfrutan de criticar a sus hermanos, muchas veces sin siquiera tener conocimiento de las cosas y solamente basados en sus propias percepciones. Yo sé que algunos son inmaduros y hacen esto, y no solamente a veces en lo individual, en lo particular, sino sé también que a veces en reuniones familiares como que se hace el ambiente para criticar y chismear sobre la manera en que algunos hermanos sirven al Señor. ¿No te gustó la alabanza? ¿No te gustó cómo venía vestido el hermano? Bueno, tú antes de hacer esto considera la exhortación del apóstol Pablo. Yo no tengo que decir nada o agregar algo a esta exhortación, porque yo creo que la Escritura ya lo ha dicho todo. ¿Quién eres tú para juzgar a los que sirven al Señor? ¿Acaso deseas tomar el papel de juez que solamente le corresponde al Señor Jesús? No lo creo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, yo creo que
Si algunos de ustedes hacen esto, pues la palabra del Señor te exhorta a madurar, a entender esta palabra y obedecerla. Y yo sé que lo van a hacer. Van a aceptar la palabra de Dios y lo que no deban hacer lo van a dejar. Porque yo sé que ustedes aman al Señor y que a veces por desconocimiento se hacen las cosas, pero cuando escuchamos la palabra simplemente nos alejamos de las prácticas que no son aceptables delante de Él. Ahora, mis hermanos, Pablo va a pasar a exhortar a los que son fuertes en la fe, porque tal vez se han dado cuenta que hasta aquí parece que Pablo, a quien ha dirigido más exhortaciones, a los débiles que juzgaban a los que eran fuertes, pero ahora parece que Pablo dirige su atención a los que son fuertes porque estaba sucediendo algo con ellos. Habían perdido la brújula espiritual que tenía que orientar su conducta de manera correcta. Dice el apóstol Pablo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, hay dos declaraciones aquí, o dos cosas que yo quiero resaltar de estos versos. Primero, que los fuertes deben decidir no ser piedras de tropiezo para los hermanos débiles. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra, decidir. Porque sucede que ellos estaban causando estragos y al parecer no les importaba mucho. Segundo, que quiero resaltar, Pablo de entrada les da la razón en que para Dios nada es inmundo en sí mismo. Y ellos podían comer de todo. Pero esta declaración de que ellos tenían la razón solamente es el comienzo para pasar a la verdadera exhortación. Pablo dice, bueno, sí tienen la razón, pero ahora escúchenme lo que les voy a decir. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, los hermanos menos maduros, los débiles, estaban siendo afligidos al ver cómo los que eran tenidos por fuertes en la fe comían cosas que para ellos eran inapropiadas, incluso ofensivas. Como ya lo he dicho, imagínense aquel banquete con carne de cerdo, y estos comiéndose ahí sus tacos de carne de cerdo, y los judíos, los creyentes que venían del judaísmo, que consideraban eso una abominación, con sus ojos de espanto, pero además con aflicción de espíritu. Esto, mis hermanos, sin duda dañaba la conciencia de los más débiles. Y esto no solamente es que les causara molestia, sino que podía llegar a causarles desánimo en su vida cristiana. Y ese desánimo podía llegar al grado de que ellos se llegaran a perder, es decir, que se apartaran del camino completamente. Porque con desilusión ellos podían decir, y ellos se consideran los más fuertes, ¿y cómo hacen estas cosas que son abominables? Porque los que son débiles no entienden todavía la libertad, pero para ellos es algo ofensivo. Pero los que eran fuertes, no les importaba que los hermanos más frágiles en su fe vieran esto y se angustiaran por ello. Así que el apóstol Pablo les va a recordar que la libertad que ellos tienen y que es buena, sin embargo, cuando era mal usada, podía llegar a ser vituperada, es decir, tomada como una blasfemia.
Y aquí viene, mis hermanos, el punto central de esta exhortación. Aquí es donde ellos habían perdido la brújula. Pablo les dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos que se creían maduros habían perdido la visión correcta, la motivación correcta. Se les había olvidado que la comida no es lo más importante en el reino de Dios. Y no es importante como para que ellos tuvieran desacuerdos e hicieran menos a los hermanos más débiles. Ellos, los fuertes, estaban poniendo la mira más bien en lo terrenal, en un asunto pasajero que al final solamente reflejaba un deseo egoísta, donde lo que les importaba era su disfrute personal, el placer de comer lo que ellos querían. Y eso parece que para ellos era más importante que sus hermanos menos maduros, que estaban siendo ofendidos en su conciencia, incluso desilusionados del camino en el que ellos estaban. Pablo les recuerda que entre las prioridades, lo que sí es prioritario en el reino de Dios, que no es la comida, ni los banquetes, ni las bebidas, nada de eso. Lo que sí es prioritario en el reino de los cielos es agradar a Dios, la justicia, agradar a Dios, tener paz. Eso es característico del reino de Dios, no pleitos, paz, y estar gozosos. Una característica del reino de Dios es que hay gozo entre los que allí viven. Esto sí proviene del Espíritu de Dios. Así que Pablo dice, están perdidos, no están dando la prioridad a lo importante. Esto es lo importante. Mis hermanos, esto nos recuerda que en todo nuestro proceder, en nuestro trato con los hermanos, nunca debemos de perder la brújula espiritual. Siempre debemos tener claras las motivaciones por lo que hacemos o por lo que decimos las cosas. Incluso, mis hermanos, y sobre todo, cuando ejercemos nuestra libertad cristiana. Puedes comer de todo, puedes beber lo que tú quieras, pero ten cuidado con tus hermanos que te están viendo y que a lo mejor no son tan maduros como tú para entender las cosas que tú haces. Vamos, mis hermanos, ya a terminar con la exhortación final del apóstol Pablo. Vámonos hasta el capítulo 5. Les digo que es un pasaje muy, muy grande, por eso vamos tocando solamente las partes que son tal vez más representativas y que de alguna manera vamos a cubrir todo lo que nos toca hoy. Y llegamos ahí al capítulo 5, verso 1, y dice Pablo en su parte final, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pablo va a identificar a sí mismo, Pablo se va a identificar a sí mismo como uno de los fuertes, uno de los capaces, como también se puede traducir el término. Y lo hace, mis hermanos, para exhortar a los hermanos maduros a sobrellevar las flaquezas de los débiles. Sobrellevar las flaquezas de los débiles. Mis hermanos, aquí esta frase, debemos soportar las flaquezas de los débiles, no quiere decir que solo se deba ser tolerante, como soportándolos hay de mala gana. ¿Sí? Como diciendo, pues a ver cuándo maduran estos, ¿no? Pues mientras los aguantamos. No es así. La idea, basados
en la forma en que está estructurada la gramática griega de esas oraciones, es que los hermanos fuertes acepten con amor a los hermanos que son débiles. Y así como en una familia, el hermano mayor lleva de la mano a su hermanito menor y le acompaña y lo enseña, así debe ser la conducta de los que son más fuertes, con los que apenas van dando sus primeros pasos en la madurez de la vida cristiana. El mismo Señor Jesús, siendo todopoderoso, teniendo todas las cosas, decidió dejar su lugar de honor en el cielo y vino a sufrir por nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo y Pablo recurre a eso. Él es el mayor ejemplo. Y Pablo cita el Salmo 69:9 y lo pone en labios de nuestro Señor. Como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Con esto Pablo hace mención de que el mismo Señor recibía insultos de los hombres que en su ignorancia ofendían a Dios. Así, de la misma manera, los que son fuertes deben aprender a soportar las críticas y los juicios, muchas veces errados, de los que son débiles. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, que soportó las ofensas de los que ni siquiera sabían quién era Él. Mis hermanos, cuando cada uno, ya sea fuerte o débil, escucha la exhortación que le toca y la recibe en su corazón con humildad, entonces en la iglesia la unidad se vuelve más fuerte. Seremos, como Pablo dice, de un mismo sentir. Yo creo, mis hermanos, que no hay una iglesia donde no les gustaría que hubiera una unidad así. Que estuviéramos todos en el mismo canal, en el mismo sentir, que no hubiera disensiones, que no hubiera chismes, que no hubiera alguien que se sintiera incómodo, que hubiera unidad. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirle que la unidad misma no es el fin último, sino que es un paso hacia el verdadero fin. El verdadero fin, mis hermanos, que todo cristiano debe tener, es que como iglesia, unidos, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor fin de todos. Y si para eso tenemos que llevarnos bien, que sobrellevarnos entre unos y otros, que evitar juzgar, ser chismosos o ser criticones, mis hermanos, lo tenemos que hacer, porque eso propicia la unidad que glorifica a Dios. Y ese debe ser, mis hermanos, nuestro mayor anhelo, que todo lo que hagamos glorifique a nuestro Señor. Mis hermanos, les invito a que repasen las predicaciones, vuélvalas a escuchar, tome notitas si es necesario, haga parte de su vida todo lo que la palabra dice. Va a ser de bendición y le va a ayudar en su crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga.